Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos de nueva cuenta a este canal. En esta ocasión, en el tema de vectores, vamos a resolver un problema aplicando la ley de los senos y la ley de los cosenos para determinar la resultante de dos vectores que nos están dando. El problema pide calcular la magnitud de la resultante de los vectores que se muestran en la figura, así como el ángulo que forma con la horizontal. Como pueden observar, en la figura se muestran dos vectores que nos representan dos fuerzas, una fuerza 1 de 45 newtons y una fuerza 2 de 25 newtons. Están separados estas fuerzas a un ángulo de 135 newtons. Para comenzar a resolver el ejercicio, lo que se tiene que hacer es, primeramente, trazar líneas paralelas a cada uno de los vectores, ambos donde finalice cada uno de estos vectores. Y aquí tenemos nuestro trazo. La resultante será representada en la figura uniendo los dos vértices de esta figura, iniciando donde concurren los dos vectores. Y esta línea sería el vector resultante que nos piden determinar. Esta que está aquí. Y el vector resultante lo vamos a representar con la FR. ¿Cuánto vale? No lo conocemos, lo vamos a determinar. Es una de nuestras incógnitas. La otra incógnita es el ángulo que forma con la horizontal. El ángulo que nos piden calcular es justamente el que forma la resultante con respecto a la horizontal. Le vamos a llamar el ángulo beta. Una vez que se tiene la figura, ahora sí vamos a recordar lo que nos dice la ley de los senos y la ley de los cosenos para poder determinar tanto la fuerza resultante como su ángulo. Para poderlo ejemplificar, tracé por aquí un triángulo y de esta manera recordar lo que nos dice la ley de los cosenos. La ley de los cosenos dice que si tienes como incógnita uno de sus lados y conoces sus otros dos lados y el ángulo opuesto al lado que se desea determinar, se puede realizar de la siguiente manera. En este caso, la incógnita es el lado A. Sería A al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados cada uno de ellos al cuadrado, menos dos veces el producto de esos lados, que en este caso es B por C, por el coseno del ángulo opuesto. La incógnita es A, el lado opuesto es alfa. Y aquí está la ley de los cosenos. Si se requiere calcular cualquiera otro de los lados, quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, si se quiere determinar el valor de B, sería B al cuadrado igual los otros dos lados que son A y C, sería A al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces AC por el coseno del ángulo opuesto a la incógnita, que en este caso sería beta. Entonces, por tanto, aquí quedaría por coseno de beta. Aquí está. Y aquí está la expresión para poder determinar el valor en caso de que se requiera de B. Para el lado C quedaría de la siguiente manera. Ahí lo tenemos. Y aquí están las tres expresiones para poder determinar cada uno de los lados de un triángulo como este. La ley de los senos es un poco más sencilla. Nada más hay que tomar en cuenta pares de datos, que en este caso saber cuál es A y cuál es el lado o el ángulo opuesto a el B y su ángulo opuesto, C y su ángulo opuesto. Y quedaría la ley de los senos
de la siguiente manera. Se pondría en este caso el lado A sobre seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto es alfa. Este sería igual a B sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería beta. Y esto sería igual a C sobre el seno de su ángulo opuesto. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos la ley de los senos y la ley de los cosenos. Ahora vamos a ver cómo se aplican estas leyes en la solución de nuestro problema. Una vez que volvemos a nuestro ejercicio, podemos observar que en esta parte de aquí tenemos un triángulo. En esta parte que voy a sombrear tenemos un triángulo. Ese triángulo lo podemos utilizar para determinar su resultante y su ángulo. Tenemos el dato de este lado, que es de 45 newtons. Este lado también lo tenemos. ¿Cuánto vale? Vale lo mismo que F2, que son 25 newtons. Entonces aquí voy a poner que este vale F2 y es igual a 25 newtons. Tenemos dos lados. Se tiene también este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Vamos a ver cuánto es lo que vale este ángulo. Este ángulo que está aquí es igual o equivalente al ángulo que tenemos en esta parte de aquí. Este ángulo lo podemos determinar realizando la siguiente operación. 180, que es el valor de este, que forma desde aquí hasta acá, 180 menos este ángulo, que son 135. Y esto, si se realiza la operación, nos da 45. Este 45 es el valor de este ángulo, 45 grados. ¿Por qué? Porque si sumamos estos 135 más los 45, nos da los 180 grados, que son los que forma, en este caso, la horizontal. Por eso es que vale 45. Este ángulo, como es esta línea que está aquí es paralela a la línea que nos representa el vector 2, por tanto, el valor de este ángulo también es de 45 grados. La ley de los cosenos aplicada en el problema quedaría de la siguiente manera. La fuerza resultante al cuadrado, porque así nos dice la ley, al cuadrado, va a ser igual a la suma al cuadrado de cada uno de los otros lados del triángulo, que en este caso sería el valor de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, F1, F2 al cuadrado, menos 2 veces, la ley así lo dicen, observen, 2 veces el producto de estas dos fuerzas, que sería fuerza 1, que está multiplicando a la fuerza 2. Fuerza 1 por fuerza 2. Todo eso por el coseno del ángulo opuesto a la incógnita, que en este caso es la fuerza resultante, y el ángulo opuesto es 45 grados. Una vez que tenemos nuestra expresión, ahora sí lo único que tenemos que hacer es sustituir y realizar las operaciones pertinentes. No se olvide que la fuerza resultante está al cuadrado. Entonces aquí sería esto igual a la fuerza 1, que vale 45, y que está elevado al cuadrado, más la fuerza 2, que vale 25 elevado al cuadrado, menos 2, que está multiplicando a
45 y a 25. 45 por 25. Todo eso por el coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados. Y al realizar toda esta operación con la ayuda de su calculadora, esto nos va a dar que es igual a 1059. 1059, pero el problema todavía aún no está terminado porque recuérdese que tenemos aquí todavía la fuerza resultante elevada al cuadrado. Este cuadrado, al despejarlo, quedaría como que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 1059. Y el resultado final sería fuerza resultante es igual a 32.5. Y no olvidemos anotar las unidades de medida. Las unidades de medida, en este caso de la fuerza resultante, van a ser newtons. Y ahí está determinado el valor o la magnitud de la fuerza resultante o del vector resultante. Aquí lo tenemos. Del ángulo que forma con respecto a la horizontal. Para realizar esta operación tendremos ahora que hacer uso de la ley de los senos. ¿Cuál es el ángulo que vamos a determinar? Este que está aquí, y su opuesto sería el F2, que son 25. Entonces, por tanto, lo podremos expresar de la siguiente manera. Quedaría 25 sobre el seno de beta. Beta es el ángulo justamente que andamos calculando. Va a ser igual 32.5 sobre su seno del ángulo opuesto, que serían seno de 45 grados. Y ahora lo único que se tiene que hacer es justamente despejar la incógnita, que en este caso sería beta. Para poderlo despejar, pasamos al primer miembro y el seno de beta lo podemos pasar al segundo miembro, quedando de la siguiente manera. Y ya nada más por último despejamos el seno de beta. Seno de beta va a ser. Y ahí lo tenemos. Vamos a realizar esta primera operación. 4, 39, 3. Nos falta despejar justamente beta. Pasamos hacia este lado el seno y pasa con la función inversa o con la inversa del seno. Es decir, quedaría como seno a la menos 1. Nos quedaría que beta es igual a seno a la menos 1 de 0.54 39 3. Al realizar esta operación con su calculadora tendremos que el ángulo que forma con respecto a su eje horizontal va a ser igual a 32.95 grados. Y ahí está resuelto el problema. Aquí tienes resuelto el problema de esta ocasión. Espero te sea de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.